afueras de uno de los aeropuertos más concurridos de la India, el cielo de última hora de la tarde se convierte en una bola de fuego. Era como una nube incandescente, podía sentir el calor que desprendía. Caen restos en llamas del cielo. Es un accidente horroroso. Me di cuenta de que los restos que vi a mi alrededor o bien procedían del avión o eran cadáveres. Cuando llegan los investigadores encuentran los restos retorcidos de 2 aviones de pasajeros. Han muerto 349 personas. Las pruebas concluyentes están enterradas a bastante profundidad. Los investigadores necesitan reconstruir todo lo acontecido durante el día. Shaolin 763 mantendrá 140. Kazakh 1907, ascienda a 150. Cómo 2 tripulaciones que en teoría tenían que saber la posición el uno del otro acabaron en la colisión en el aire más mortífera del mundo. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales así como en la versión de testigos oculares. Rumbo de choque. Aeropuerto Internacional de Indira Gandhi, Nueva Delhi. Una puerta de entrada a la India. De noviembre de 1996. ¿Muy concurrido? El controlador de tráfico aéreo, VK Data, se incorpora en el turno de última hora de la tarde. Había un supervisor y otra persona a mi lado, quien me estaba ayudando. Todo era normal. Pero normal en el aeropuerto Indira Gandhi no significa tranquilo. Este se está convirtiendo en uno de los aeropuertos más congestionados del mundo. En 1990, el gobierno de la India firmó un acuerdo de cielos abiertos con varios países. Dichos pactos facilitaron a las aerolíneas extranjeras aterrizar en aeropuertos indios. Muchas compañías aéreas se beneficiaron de esta nueva política. La política de cielos abiertos actuó como catalizador en el crecimiento del tráfico aéreo. El volumen de tráfico creció de unos 175 movimientos al día a cerca de 225. Pasadas las 6 de la tarde, el vuelo 763 de Saudi Arabian Airlines despega al atardecer. Tren arriba. Despejado a la izquierda. El piloto, Khalid Al-Subaili, propulsa el avión alejándolo de la pista. Su copiloto, Nasir Khan, se encarga de la comunicación por radio. Hay 289 pasajeros a bordo. Muchos son trabajadores indios que regresan a sus trabajos en Oriente Medio. Saudi 763, en vuelo 03. Contacto radar 127,9. Mientras el vuelo 763 estaba en la pista, sus movimientos fueron recogidos y dirigidos por un controlador aéreo de la torre de control del aeropuerto. 279, buenas tardes. Pero poco después de que el avión haya despegado, la torre lo transfiere al controlador de aproximación y de precisión VK Data, que se encuentra en otra sala del aeropuerto. Los controladores de aproximación y de precisión del aeropuerto Indira Gandhi guían a los aviones por el espacio aéreo una vez que han despegado. Son los encargados de todos los vuelos que aterrizan y despegan en un radio de 110 kilómetros. El controlador de aproximación de precisión es responsable del despegue y aterrizaje de los aviones. Proporciona ayuda al avión en el tramo final, lo que le permite dirigirse y descender de modo seguro hasta la pista de aterrizaje. Esa noche, Data es el controlador de 5 vuelos. Algunos se disponen a despegar, mientras otros se disponen a aterrizar. Su tarea consiste en mantener esos vuelos separados de forma segura, pero sin excederse para no provocar retrasos. Shaolin 763 alcanzando nivel 100. Recibido, ascienda hasta nivel de vuelo 140.
Despejado para ascender 140, Saudi 763. Esa misma tarde, un avión de carga de las Fuerzas Aéreas estadounidenses se aproxima para aterrizar. A pesar de ser un avión de las Fuerzas Aéreas, el vuelo es responsabilidad de Data. Nos comunicamos con el controlador en 3 o 4 ocasiones para verificar nuestra altitud y también para que me informara de la altitud del resto de vuelos a mi alrededor. Saudi 763 alcanzando 140. Solicito ascenso. El vuelo 763 de Saudi alcanza la altitud asignada de 1.400 pies. El piloto pide permiso para volar más alto. Repito, mantenga nivel de vuelo 140. Aborte ascenso. Para poder coordinar el tráfico entrante y saliente, Data quiere que el vuelo de Saudi deje de ascender. Saudi 763 mantendrá 140. Data está preocupado por otro avión que en estos momentos vuela por el este para aterrizar en el aeropuerto Indira Gandhi. Es un avión de pasajeros de Kazakhstan Airlines. El Ilyushin 76 es un avión ruso enorme. Aunque originariamente fue construido con fines militares, hoy en día una versión modificada del mismo se utiliza a menudo como avión comercial. Data pretende que este pase por encima del vuelo de Saudi antes del aterrizaje. Después dejará el vuelo de Saudi que prosiga su ascenso. Supuestamente tenían que cruzarse manteniendo una distancia de 1000 pies. Caza 1907. Alcanzando 150. A 46 millas del Delta Papa November. Comprendido. Mantenga nivel de vuelo 150. Tiene tráfico a las 12 en punto. Boeing 747 de Saudi. Informe cuando lo tenga a la vista. Data no quiere que el vuelo de Kazakh se sorprenda al ver el avión de Saudi. Puesto que los aviones no tienen radares que les indiquen la presencia de otros aviones, confían en los controladores, quienes les advierten de otros vuelos cercanos. Manteniendo 150. Caza con 1907. Si no traían éticas. ¿Cuántas millas? Todos los pilotos que sintonicen la frecuencia de la radio de control de aproximación pueden oír al resto de aviones mientras se comunican con tierra. ¿Cuántas millas? Ahora 8 millas. Era estrictamente visual. Intenté sintonizar las radios de los demás para saber dónde estaba el resto. Tráfico a 8 millas. Nivel 140. De repente, una enorme explosión irrumpe en la tranquilidad de la tarde. Un viaje a Europa es un viaje a Europa. Y el tuyo empieza aquí. Porque... De repente, a mi derecha vi por la ventana de la cabina de mando cómo se iluminaba una nube. ¿Serán misiles? Pensé que habían lanzado misiles. Misiles que cada vez alcanzaban mayor velocidad. Me daba la sensación de que venían directos hacia nosotros, y de hecho comenzamos a alejarnos antes de que nos alcanzaran. El avión de Saudi se precipita contra el suelo. Delhi, este es el 1815. 1815, repita. Cogí la radio e inmediatamente llamé al controlador. Hemos visto algo que parecía una gran explosión. Me dio la impresión de que algo iba mal. En la pantalla del radar de Data, tanto el avión de Saudi como el de Kazakh simplemente han desaparecido. Vi el punto luminoso en el radar. Volví a mirar. Pero habían desaparecido por completo. A continuación oímos al controlador llamar al avión de Saudi y al Ilyushin. Saudi 763. No obtuvo respuesta. Evidentemente, era escalofriante. Algo trágico había ocurrido en el aire cerca del aeropuerto de Nueva Delhi. VK Data está a punto de convertirse en el objetivo de una investigación acerca de uno de los accidentes más mortíferos de todos los tiempos.
Caza 1907, indique su posición. En el aeropuerto de Nueva Delhi, el sentimiento de terror crece por momentos. Dos aviones han desaparecido del radar de control de aproximación. La peor pesadilla que puede tener un controlador aéreo es una colisión en el aire. Saudí 763. Entre los dos aviones desaparecidos había 349 pasajeros. Caza 1907, indique posición. Llamé una o dos veces a ambos vuelos. Saudí 763. Me olvidé de cuántos hijos tenía, de dónde estaba mi mujer y de mi familia. El piloto de las fuerzas aéreas estadounidenses pronto confirma lo peor. Delhi, al habla 1815. 1815, ¿qué ha visto? Dos fuegos distintos en tierra. Dos fuegos en tierra. Confirmado. 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 Recibido. Mi supervisor se acercó y le dije lo ocurrido. Que había habido un accidente. Informé a la gente que iba a llevar a cabo la búsqueda y el rescate. Les dije que los aviones habían impactado a 40 millas náuticas al oeste de Delhi. Dos aviones se han estrellado en Charquidad. Si nosotros analizamos y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Entonces, dentro de la pregunta, ¿qué vas a hacer para que no vuelva a pasar? Pues te preguntas también, ¿qué tan probable es que el controlador vuelva a poner dos aviones frente a frente en el mismo rumbo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué probabilidad va a tener? Pues tendríamos que investigar a los controladores dentro de sus procedimientos, qué tan frecuente lo hacen para estar, es frecuente, ocasional, remoto, porque ya sabemos de antemano que si los pone a los dos y no tienen bien ajustados sus altímetros, pues se va a convertir en algo catastrófico y peligroso, ¿no? Entonces, pues vamos a tener ahí un problema, o una de dos, o modificamos procedimientos para que no vuelva a pasar. Hay que modificar qué procedimiento, pues que el controlador no vuelva a ponerlos en el mismo rumbo, ¿no? En este caso, para evitar que tengan esa colisión. Kidadri es una localidad situada a 65 kilómetros al oeste de Nueva Delhi. Sus cultivos de mostaza y cereales se queman por los retorcidos restos de dos aviones siniestrados. De repente el cielo se puso de un color rojo brillante. Vi fuego y humo. Creo que le pegó un alas. Ahorita vamos a ver qué resulta de... Me dijeron que había habido una colisión en el aire y que al parecer se había visto involucrado en Jumbo. Me pidieron que me dirigiera al lugar del accidente. Experimenté un subidón de adrenalina en el sentido de que era muy nuevo en el sector. Sabía que tenía que apoderarme de la historia. A Vishnu Som se le asigna que informe sobre el accidente para la televisión de Nueva Delhi. Llega en la oscuridad de la noche, unas horas después del accidente. Aparcamos el coche a un lado de la carretera. Lo poco que se veía era gracias a la luz de la luna. Él y el cámara son de los primeros periodistas en llegar al lugar del accidente. Apaga la luz. No queremos llamar la atención. La policía probablemente haya perdonado la zona. Caminé por entre el cultivo y pensé que estaba en barbecho porque no había nada cultivado, solo arena. Dado que era de noche y que nuestra única referencia era la luz de la luna, seguimos avanzando. Me acuerdo de ver restos a mi alrededor. Había como pequeños montículos a ambos lados. Puesto que no había mucha luz, no sabía ni dónde estaba. De repente me paré y pensé que algo terrible había debido de suceder. Enciende la luz. Enciende la luz.
Me di cuenta de que los restos que vi a mi alrededor o bien procedían del avión o eran cadáveres. A medida que pasan las horas, la esperanza de encontrar supervivientes desaparece. Ningún pasajero a bordo de los dos aviones ha sobrevivido. 349 personas han muerto. Es la peor colisión en el aire de la historia. Las noticias del accidente recorren el mundo. Lo que está claro es que ha podido haber más de un desencadenante, lo que ha podido derivar en la colisión. Hay dos zonas de restos distintas. El capitán K.P. Nair es uno de los primeros investigadores en llegar al lugar del accidente. Estaba aterrado, horrorizado. No puedo explicarlo, porque nunca había visto nada igual. Es algo inexplicable. El vuelo de caza, así como el avión de Saudí, se encuentran a una distancia de 7 kilómetros el uno del otro. Los investigadores tienen dos lugares del accidente donde investigar. Pero lo que sí saben es que una sola causa explicaría ambos accidentes. Resulta improbable que un avión sufra un accidente, y más aún que dos aviones colisionen en el aire. Puede haber distintas causas. ¿Cómo es posible que hayan colisionado dos aviones que supuestamente tendrían que estar a 1000 pies de separación? Los investigadores barajan tres posibilidades. Un error por parte del controlador aéreo, un error de un miembro de la tripulación y el fallo de un instrumento de uno de los aviones. Esperan que los destrozados restos alberguen las pistas que necesitan. Su principal prioridad es encontrar las cajas negras de los dos aviones. Contienen conversaciones de la cabina de mando, así como información imprescindible acerca. Recordemos, al final de cuentas, el humano siempre va a cometer errores, ¿no? El controlador les dio cierto rumbo a ambas aeronaves. En este caso, hay que ver hasta qué punto cometió el error o hasta qué punto los capitanes de las aeronaves configuraron mal su aeronave o siguieron la instrucción del controlador. Entonces, al final de cuentas, hay que determinar qué vamos a volver a hacer para que no pase. O sea, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? Un procedimiento adecuado. Del vuelo, tales como la altitud, la velocidad y el rumbo. Aunque el fuego haya devastado los campos de cultivo, encuentran las cajas negras de ambos aviones el primer día de la investigación. Pero de momento solo contienen secretos. A los expertos les supondrá varios meses extraer la información de las grabadoras. Mientras tanto, los investigadores se centran en las conversaciones de los dos aviones con el controlador aéreo. En este caso en concreto, tenemos la transcripción del controlador aéreo. Sin radares a bordo, los aviones que sobrevuelan el aeropuerto de Delhi confían en las direcciones de los controladores aéreos. VK está muy agobiado. ¿Cometió errores que provocaron la peor colisión en el aire de la historia? Lo pasé mal. Había periodistas protestando. Yo les dije que no había sido mi culpa. Hola, soy VK Data. Lamento haberle hecho esperar. Tome asiento. Los investigadores quieren saber todo lo que hizo Data la noche del accidente. ¿Había mucho tráfico? Por las noches siempre hay mucho tráfico. El radar de Data no recoge la altitud de los aviones. En su lugar, los controladores de Nueva Delhi escriben la última posición notificada en una tira de papel. Estas tiras se actualizan continuamente. Es la única forma que tienen los controladores de seguir la pista de la altitud de los aviones que tienen bajo su control. No contamos con la información de nivel, por lo que nos la tienen que confirmar los pilotos. Caza 1907. Ahí sí hacemos énfasis. En la actualidad ya sabemos que tenemos el sistema IDSB, el cual nos ayuda a detectar la posición de la aeronave, el nivel de vuelo de la aeronave, la velocidad de la aeronave.
datos esenciales para analizar cualquier tipo de accidente o incidente. Alcanzando 150. Los controladores aéreos solo pueden saber la altitud de un avión cuando los pilotos lo informan. ¿Son estas sus notas? Sí, señor. Estas son las del CAFAC y estas las del Saudi. El área de la que se encarga Data está dividida en una red de pasillos aéreos. Los controladores lo utilizan para canalizar tanto los vuelos entrantes como los salientes. Pero Estos términos se utilizan como llegadas codificadas y salidas codificadas. O sea, son la forma en que van a entrar a las diferentes pistas o salir de las diferentes pistas. los de los pasillos los utilizan vuelos militares. De hecho, incluso en este aeropuerto tan transitado, solo hay un pasillo principal destinado a los vuelos comerciales. En casos como este, existe una serie de normas estrictas que hay que cumplir. Recibido. Mantenga nivel de vuelo 140. Aborte ascenso. Data supuestamente tenía que asegurarse de que ambos aviones mantuvieran entre sí una distancia de 1000 pies a medida que se aproximaban. Tenía pensado hacer lo que había hecho en muchas otras ocasiones, que el avión entrante pasara 1000 pies por encima del avión saliente. Era un procedimiento rutinario, pero por algún motivo, los dos aviones acabaron colisionando. Uno de los aviones no estaba donde tenía que estar. Los investigadores se preguntan si Data cometió un error que pudiera haber derivado en tan horroroso accidente. At Wonder, innovation never stops. Welcome to our new Boeing 737 MAX Simulator Lab, one of the most ambitious projects. Tras revisar la transcripción del controlador aéreo, los investigadores rápidamente observan que Data les ha dado a los dos aviones las direcciones correctas. Puesto que el radar no representa la altitud, no tiene forma de saber si los aviones han seguido sus instrucciones. Los investigadores están tan convencidos de que Data no ha hecho nada malo que 3 días después del accidente vuelve a su puesto de trabajo. Cuando mi familia y el resto de personas oyeron esto, tuvieron una sensación de alivio. Pensaron, está a salvo. Los investigadores vuelven al lugar del accidente. Esperan recoger ciertos instrumentos de los aviones. Quizás un fallo mecánico ha provocado que uno de los aviones se saliera de su trayectoria. Normalmente, Aquí, por ejemplo, el altímetro se detiene. el investigador pues ya se dio cuenta que no hay forma de que el controlador realmente se cerciore a qué nivel de vuelo van. Pero recordemos, en la cultura del SMS hay que ser proactivos, ¿sale? Yo no estoy seguro a qué nivel van a ir esos aviones. Sin embargo, los estoy poniendo en que uno cruza enfrente del otro. Entonces existe una posibilidad de choque de aeronaves, ¿no? Entonces ahí es donde aplica la proactividad. Hay que analizar un poquitito más y ser juiciosos, ¿no? Cuando tiene lugar el accidente, queríamos ver la altitud alcanzada en el momento de la colisión. Pero la cabina de mando de Saudi está enterrada bajo tierra. La investigación del accidente se convierte así en una excavación. Se tuvieron que traer máquinas excavadoras para desenterrar y sacar la cabina de mando de Saudi. Los altímetros del vuelo de CAFAC son más fáciles de encontrar. Este avión no impactó primero por la parte central. Existen posibilidades de que haya pruebas acerca de la altitud exacta en el momento del accidente. Cuando lo extraen de los restos, los investigadores descubren que algo extraño sucede con los altímetros. Tanto el piloto como el copiloto poseen un altímetro enfrente de sus asientos, pero en este caso la altitud no es la misma. Había una diferencia entre los dos de unos 300 pies. Qué extraño. Quizás los altímetros en cuestión hayan provocado que se salieran de su trayectoria. Estaban los altímetros descalibrados. Recordemos aquí también ya entra mantenimiento. Parte de las funciones de mantenimiento es verificar que los altímetros estén calibrados. Un técnico en mantenimiento, cuando va a verificar que el altímetro está calibrado, se sube el avión antes de despegar, el avión estacionado, le pone la presión, la atmósfera estándar internacional, 2992, y en teoría el avión te debe de dar la lectura de la elevación del aeropuerto.
ahí tú te das cuenta de la desviación que puede tener el altímetro. Y conforme a manual, tú verificas el máximo tolerable de desviación y determinas si el altímetro puede seguir volando o no. Entonces ahí ya tenemos otra área de oportunidad, pero para mantenimiento y también para los pilotos. Pero la diferencia de altitud en ambos altímetros puede deberse simplemente al accidente. A estas alturas de la investigación, los investigadores lo desconocen. Sobre todo, de esa zona de allí, todo lo cerca que puedas. Los investigadores necesitan descubrir cuál de los dos aviones se encontraba en altitud incorrecta. Investigan otras pruebas. El patrón de daños en ambos aviones puede ayudar a resolver una pregunta crítica. ¿Cuál era el ángulo relativo entre los dos aviones en el momento de la colisión? La mayoría de los restos de los dos aviones se encuentran a kilómetros de distancia. Pero una gran parte de la sección de cola del avión de Saudí se encuentra al principio de la zona donde se ven los primeros restos. Esto sugiere que fue una de las partes que primero se desprendieron del avión. Al parecer, la sección de cola del avión de caza ha agujereado el ala izquierda del vuelo de Saudí. De ser así, el vuelo de caza no estaría por encima del vuelo de Saudí cuando colisionaron. Al menos eso era lo que pensaban los controladores aéreos. Por lo tanto, debía de estar debajo. Es un descubrimiento extraño que añadirá al misterio. Los investigadores aún desconocen qué avión estaba en el espacio aéreo erróneo. Lo que sí saben es que una vez que colisionaron los dos aviones, no había esperanzas para ninguno de los dos. Tras colisionar con el ala del otro avión, el avión de caza rompió el estabilizador horizontal de la sección de cola de la parte trasera del 747 de Saudí. Se han arrancado 5 metros y medio. Sin ello, la tripulación del Saudí no puede hacerse con el control del avión. El resultado es que el avión inicia una espiral incontrolable. En este caso en concreto, yo diría que ambos aviones sufrieron la misma situación. Lo que han encontrado entre los restos de los dos aviones frustra a los investigadores. Ahora entienden cómo colisionaron los aviones. Lo que desconocen es por qué se encontraban a la misma altitud o a qué altitud colisionaron. ¿Cómo es que el vuelo de caza, que se suponía que debía de estar por encima del vuelo de Saudí, acabó debajo? Casi 2 semanas después del accidente, el capitán Ashok Verma se une a la investigación en el lugar del accidente. En aquel momento, las operaciones para extraer la cabina de mando de Saudí ya se habían completado. Todo equipo recuperable ya se había recuperado. Al igual que el resto de pruebas descubiertas hasta el momento, los instrumentos del avión de Saudí no ayudan a explicar lo ocurrido. La fuerza de la colisión los ha destruido por completo. Tras el decepcionante descubrimiento, los investigadores se ven obligados a proseguir. Han aprendido todo lo posible en el lugar del siniestro. El caso ahora depende de lo que puedan encontrar en las cajas negras. Los investigadores esperan que o bien en las grabaciones de la cabina de mando o escondido entre la información del vuelo se encuentren las pistas que necesitan. ¿Dónde estaban los aviones cuando colisionaron? ¿Cómo es que acabaron en una trayectoria de colisión mortal? Asciende a los 150, porque a los 140... ¡Ese! Han pasado 3 meses desde que 2 aviones de pasajeros colisionaron cerca de Nueva Delhi. Los investigadores se muestran frustrados ante la falta de pruebas concluyentes. Esperan que las cajas negras de los aviones les ayuden a resolver el caso. Para evitar cualquier insinuación de parcialidad, las cajas del avión de Saudí se analizan en Inglaterra. Técnicos de la División de Accidentes Aéreos intentan recabar información valiosa. La neutralidad del Estado en cómo se procedía con los registradores era algo esencial. Cada avión... ¿Se acuerdan que en el avión tenemos algunos sistemas como el FDAW?
que mandan información al Flight Data Recording. Entonces, los modernos almacenamos esa información en la caja negra, en la caja de datos para información de investigación de accidentes. Estaba equipado con dos cajas negras, un registrador de datos de vuelo y un registrador de voz de cabina. El registrador de datos de vuelo contiene información sobre un montón de aspectos acerca del comportamiento del avión, entre ellas la altitud, la velocidad del aire y los cambios que hacen los pilotos sobre los mandos del avión. El registrador de voz de cabina recoge todas las conversaciones de la cabina de mando. 279, buenas tardes. Mientras que los investigadores intentan descubrir más cosas acerca de la colisión cerca de Nueva Delhi, utilizan la información almacenada en las cajas negras para hacer una cronología de lo ocurrido. Peter Shepard es el jefe de la división de accidentes aéreos. Trabajará retrocediendo en el tiempo, empezando por el momento del impacto. El punto de la colisión estaba bastante bien definido por los rápidos cambios en los parámetros de ambos aviones. Si hacemos que ese sea nuestro punto de partida, luego podremos relacionarnos con el resto de tiempos individuales y con ellos construir una base de tiempo común. Primero, Shepard y su equipo se centran en el 747 de Saudi. Saudi 763 alcanzando 140, solicito ascenso. Recibido. Mantenga nivel de vuelo 140. 140. Saudi 763 mantendrá 140. El registrador de voz de cabina revela que los pilotos de Saudi recibieron instrucciones claras sobre su altitud. Parecían haberlo entendido. Tras indicarles que se mantuvieran a 1400 pies, no se oye ninguna discusión acerca de ascender a una mayor altitud. Esto, por otra parte, les habría puesto en la trayectoria del vuelo de caza. A continuación, Shepard mira el registrador de voz de cabina para confirmar que el vuelo de Saudi, de hecho, siguió las instrucciones que se le habían dado. El registrador del vuelo de Saudi indicaba que la altitud había sido normal durante el ascenso inicial. Los pilotos de Saudi enderezaron a 14.108 pies, dentro del pasillo aéreo seguro. Habían enderezado a la altitud asignada de 14.000 pies y mantenían el nivel. Los pilotos de Saudi siguieron las instrucciones del controlador aéreo meticulosamente, lo cual se constata en las llamadas de confirmación al controlador. Los controladores aéreos querían que los dos aviones volaran a una distancia de 1000 pies. También querían que el vuelo de Saudi volase por debajo del de caza. Si los pilotos de Saudi no realizaron ninguna maniobra extraña, aumentan las sospechas de que por algún motivo el avión de caza fue el que se encontraba en el lugar equivocado. De forma alarmante, cuando los investigadores examinan la información del registrador de datos de vuelo de caza, descubren que descendió muy por debajo de los 15.000 pies en los que se suponía que tenía que estar. En los momentos previos a la colisión, el avión de caza se encuentra a 14.100 pies, casi 1.000 pies por debajo de la altitud asignada y a menos de 10 pies por debajo del vuelo de Saudi. Se propulsó directamente hacia el avión de Saudi. No siguió La instrucciones. tripulación de caza no había dejado de descender hasta la altitud que se le había asignado. 15.000 pies. Pero Pero no. ¿cómo es que el vuelo de caza había descendido tanto? Caza 1907, indique posición. Kazakhstan Airlines tiene una teoría acerca de la dramática pérdida de altitud. La defensa de Kazakhstan Airlines apunta a la presencia de turbulencias. Quizás la aparición repentina de turbulencias obligó al avión a volar más bajo. El registrador de datos de vuelo de caza parece indicar que la tripulación tuvo un vuelo agitado. Muestra dos repentinos descensos distintos de más de 400 pies. La aerolínea afirma que esos dos descensos fueron provocados por las turbulencias. Pero Peter Shepard no está tan seguro. Cuando vimos el descenso de 250 y de 500 pies, lo primero que pensamos es que algo no estaba bien. Ante esas cifras, un avión se desequilibraría y no sería capaz de reaccionar.
¿Qué otros motivos podrían provocar que un avión descendiera tan rápido? O al menos los supuestos y bruscos descensos. Shepard busca una explicación. Intentamos solventar las inexactitudes del registro del caza, mirando otros parámetros que fueron registrados e intentando calcular la altitud por medio de estos otros registros. Son cálculos complicados. Por medio de datos tales como la velocidad o la tasa de descenso del registrador de datos de vuelo, Shepard determina que el avión estaba en aproximación no estabilizada. El motivo de los aparentes y bruscos descensos es simple. Shepard descubre que el sensor que envía información sobre la altitud del registrador de datos de vuelo estaba defectuoso. Se quedaba atascado y temporalmente dejaba de enviar la información. Cuando se desatascaba, parecía como si el avión hubiera perdido mucha altitud. Es como si hubiera un poco de pegamento en una de las zonas y se quedara pegado. Finalmente, la altitud variaba tanto que la propia fuerza le hacía dar saltos hasta que se volvía a quedar pegado. Los investigadores ahora ya pueden descartar de forma decisiva que las turbulencias fueran el motivo de la colisión. Entonces no hay ningún repentino descenso. Escudriñando los archivos de mantenimiento, los investigadores también descubren que no había ningún problema con los altímetros del avión de caza. Por lo tanto, la diferencia encontrada en los altímetros de la cabina fue provocada por el accidente. No lo causaron. Para comprender por qué el avión de caza siguió descendiendo después de que le dijeran que mantuviera el nivel, los investigadores recurren al registrador de voz de cabina. Comienza a grabar mucho antes del accidente. En un principio nada hace sospechar que vaya a ocurrir nada. Caza 1907, indique nivel de paso. Pasando 240, caza 1907. Puesto que el ISU-76 es un avión militar modificado, cuenta con una característica inusual. Un puesto para el radiooperador en la cabina de mando. Igor Reb se encarga de ese puesto y es quien lleva a cabo todas las comunicaciones para el vuelo de caza. Recibido aproximación de 127,9. 127,9. Adiós, caza 1907. A medida que el avión se aproxima al aeropuerto, Reb se pone en contacto con el controlador de aproximación DATA. Aproximación a Delhi. Buenas tardes. Caza con 907 pasando 230 a 180. Le dije a Caza que descendiera y mantuviera el nivel 150, es decir, 15.000 pies. Recibido, caza 1907. Descienda a nivel de vuelo 150. Informe cuando lo alcance. Una separación vertical de 1.000 pies es suficiente. Es la separación que se les dio a los dos aviones. Caza 1907 ha alcanzado 150. El radiooperador de Kazajstán dijo haber alcanzado el nivel 150. Solo queda un minuto para la colisión. En este punto el avión de caza parece estar bien situado, 1000 pies por encima del vuelo de Saudi. Pero los investigadores saben que en lugar de enderezarse, el avión continuó descendiendo. Aquí es donde comienza el problema. Cuando los investigadores comparan la información de vuelo con las voces de la cabina, descubren algo alarmante. Caza 1907 ha alcanzado 150. Cuando Rep informa de que han descendido hasta los 15.000 pies, en realidad están 1.000 pies por encima de lo que él cree. Los investigadores se preguntan cómo pudo cometer un error tan grave. ¿Por qué diría que se encontraba a 15.000 pies cuando en realidad estaba a 16.000? Se comienza a investigar el diseño de la cabina de mando. El radiooperador no tiene su propio altímetro. Hay dos altímetros métricos situados uno enfrente de cada piloto. Con algo de esfuerzo, el radiooperador también puede verlos. Por algún motivo, Rep está equivocado con respecto a la altura del avión. Él es el único que está en contacto con tierra. A pesar de que habían dicho que se mantuviera aquí. El radiooperador pues va atrás, él no alcanza a ver, pero realmente él dijo, pues sí estamos a 15, aunque realmente no estaban a 15.
¿Por qué? Porque no alcanzaba a verlos. Entonces ahí le faltó también, yo creo, un poco de comunicación. Oigan, nos están autorizando a 15,000 pies, nada más confirmen si estamos a 15,000 pies. Pero pues... 15,000 pies, el avión continúa descendiendo. Mientras tanto, Data emite una advertencia a los pilotos de caza. Identificado tráfico a las 12 en punto, Boeing 747 de Saudí a 10 millas. No se cruzarán hasta dentro de 5 millas. Informe cuando lo tenga a la vista. Les advierte de que estén atentos al vuelo de Saudí. Pero el avión de caza sigue volando cada vez más bajo. ¿Delante? Delante. Justo antes de la colisión, Igor Reb parece darse cuenta de que el avión vuela peligrosamente bajo. Pero su advertencia no llega a tiempo. Mantenga 150, no descienda. Acelera, Salia. El registrador de voz de cabina demuestra lo que los investigadores habían encontrado en la información del vuelo. En el momento del accidente, el avión de caza intentaba desesperadamente recuperar su posición. Ascienda a 150 porque a 140... ¡Ese! Pero los investigadores se muestran confundidos, porque el vuelo de caza continuó descendiendo. Tras descartar un fallo del controlador o un fallo mecánico, tienes que investigar más de cerca los detalles del comportamiento humano durante el vuelo. Hoy en día, Kazajstán es una de las repúblicas independientes que solían formar parte de la Unión Soviética. La aerolínea nacional tenía fama en el aeropuerto de Indira Gandhi. Tenías la sensación de que siempre había operadores de vuelos nocturnos que básicamente hacían los vuelos charter. No siempre cumplían las normas de la aviación moderna occidental. Examinamos los antecedentes de su conocimiento de inglés. La tripulación de los estados soviéticos había aprobado los exámenes escritos en inglés, pero su nivel oral no era fluido. Verma presta ahora más atención al registrador de voz de cabina buscando cualquier indicio de que la tripulación malinterpretara sus instrucciones. ¿Fue la barrera del idioma lo que provocó el accidente? ¿Cuántas millas? Hay tráfico a 8 millas, nivel 140. ¿Confundieron los pilotos de caza su propia altitud con la del vuelo de Saudí? Tráfico a 8 millas. Verma se da cuenta de que no había apenas comunicación entre los miembros de la tripulación. Igor Reb era el responsable de la comunicación por tierra, pero no hay ningún indicio. Ya ven, o sea, lo que les decía, ahí le faltó comunicación del radiooperador, que él recibió una instrucción de torre de control con los que iban controlando la aeronave. O sea, ya hasta cuando vio, no, oye, súbelo a 15,000 pies porque vamos a estar, ya es cuando se estrellaron con el otro avión. De que el piloto o el copiloto estuvieran escuchando sus instrucciones. Calefacción de cabina encendida. Mientras que el resto de la tripulación estaba ocupada discutiendo el procedimiento de llegada, Reb parece ser el único preocupado por la altitud. Mirando 1907. Resulta normal que se realice la reunión operativa previa a la llegada antes de comenzar el descenso. De esta manera, la tripulación puede prestar toda su atención a la radio. Mientras que el radiooperador parece haber entendido que el avión de Saudí se encontraba a 14,000 pies, los investigadores creen que el copiloto pensó que hasta los 14,000 estaba despejado y por ello continuó el descenso. Mantenga el nivel. ¿Qué nivel nos habían asignado? Cuando el piloto pregunta, parece confundido. Creo que los pilotos no prestaron demasiada atención y confiaron demasiado en el radiooperador a la hora de pilotar el avión en esta fase tan crítica. La decisión de aumentar la potencia y dejar de descender acaba en tragedia. Mantenga 150, no descienda. Acelera, Salia. Ascienda a 150 porque 140... ¡Ese! El último informe apunta directamente a la tripulación del avión de caza.
En el sitio equivocado, a la hora equivocada, un simple malentendido supuso la muerte de 349 personas. La investigación concluyó que la principal causa de esta colisión en el aire fue que el avión de Kazajstán no se adhiriera a la altitud asignada. Los investigadores están seguros de saber cuál fue la causa de la peor colisión en el aire de la historia. Pero quieren que la industria lleve a cabo medidas para hacer que el aeropuerto Indira Gandhi sea más seguro. Lo que descubrieron fue que la tecnología que podía haber evitado este accidente ya estaba en el aeropuerto. 763. Los investigadores han determinado que la poca comunicación de la cabina de mando, unido a un malentendido, había provocado el devastador accidente que había matado a casi 350 personas. Lo peor de todo es que contaban con tecnología que podía haber ayudado a evitar el accidente. Sistemas que podían haber ayudado tanto a los pilotos en el aire como a los controladores en tierra. Los investigadores se muestran especialmente críticos con el radar que se estaba utilizando en Nueva Delhi. Los controladores aéreos hasta ese momento habían confiado en un tipo de tecnología anticuada. No había ningún otro radar secundario en el aeropuerto de Delhi, tan solo un viejo radar primario. El radar primario emite señales de radio para localizar los aviones en vuelo. La señal rebota en el avión y regresa a una antena en tierra. Localiza la posición del avión, pero no su altitud. El radar primario te proporciona una imagen en 2 dimensiones. El radar secundario funciona de forma diferente. Un respondedor de a bordo del avión emite un mensaje a tierra con información relevante acerca del vuelo, incluyendo su altitud. Saudi 763 aproximándose al nivel de vuelo 100. Recibido. Ascienda a nivel de vuelo 140. El día de la colisión, el controlador de aproximación, VK solo podía confiar en lo que las tripulaciones le decían acerca de las altitudes de sus aviones. CAF 1907 ha alcanzado 150. El radiooperador de Kazakh dijo que estaban volando a 15.000 pies. Pero Data no tiene manera de comprobarlo. De haber sabido la altitud actual del vuelo de Kazakh, hubiera desviado la trayectoria del vuelo de Saudi. Con una imagen en 3 dimensiones, dispones de tiempo para reaccionar. Puedes desviar las trayectorias. En aquella época en la que tuvo lugar el accidente, India había pedido un sistema de controlador aéreo con radar secundario de 18 millones de dólares. Es decir, un equipamiento de navegación y de comunicaciones más sofisticado. En un principio se había programado que el sistema se instalara 2 semanas antes del accidente. Ahí vamos al modelo Shell. No, es una cadena de errores. Ahí ya aplicamos el modelo Shell. Recordemos, en este caso, el controlador pues no cuenta con un radar secundario. El radar secundario es el que nos va a proporcionar la altitud de vuelo. Pues él solamente veía en 2 dimensiones. Entonces, de cierta forma, no tenía el equipo necesario. En el modelo Shell sabemos que es el environment. Bueno, más bien el software y el hardware y el software, que son equipos de trabajo, ¿sale? Y environment pues, es su entorno de trabajo. Pero el día de la colisión, el sistema ni siquiera se había desembalado. El radar secundario es un avance en comparación con el radar primario. En este caso en concreto, si hubiéramos contado con la información sobre la altitud, hubiera sido posible evitar un accidente de este tipo. Al año siguiente del accidente casi tienen lugar otros 3 accidentes en los alrededores del aeropuerto Indira Gandhi. También es importante mencionar lo siguiente. Si nosotros le echamos la culpa que no tenemos herramienta y tú sabes que ya tienes cierta carencia, pues evitas, ¿no? Imaginemos si te dicen no tienes pinzas y tú sabes que al usar las pinzas pues vas a provocar un fallo, pues usas mejor otra herramienta que no sean las pinzas, ¿no? Entonces es importante que aquí también
no le echemos la culpa. Si tú sabes que no tienes exactitud en la altitud, pues no pongas 2 aviones a 1000 pies de separación, porque posiblemente vamos a entrar en un choque. Pasarían más de 2 años hasta que se instalara el sistema de radar secundario. Oye, y ahí también mencionamos, porque al final de cuentas tardaron en poner un radar secundario en un aeropuerto más saturado de India. Entonces, imagínate, también volvemos a nivel gerencial, ¿no? El gobierno está dejando sin carencias, está dejando sin recursos adecuados para garantizar la propia seguridad operacional. En día, los controladores del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi ven el número de vuelo de un avión, su altitud y su rumbo. Es mucha más información de la que contaba VK Data el día del accidente. Los expertos creen que otro tipo de tecnología también hubiera podido ayudar a evitar la colisión. El TCAS. El TCAS genera precauciones y advertencias para la calculación. Les proporciona tiempo para reaccionar. Llama su atención con respecto a la situación a su alrededor y busca la separación vertical. El TCAS es un sistema de evitación de colisiones que se puede instalar a bordo de los aviones. En muchos países, esta tecnología es obligatoria. Alerta a los pilotos cuando otros aviones se aproximan demasiado. Además, el sistema les dice qué acción evasiva tomar. Ninguno de los 2 aviones contaba con un TCAS. La Autoridad India de Aeropuertos también ha hecho que el aeropuerto sea más seguro al rediseñar los pasillos aéreos entrantes y salientes de las pistas. Cuando tuvo lugar la colisión, solo había un pasillo aéreo para los aviones comerciales entrantes y salientes del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi. Con el aumento del tráfico aéreo, ese pasillo único estaba muy concurrido. Aunque digamos que no, ahí CTA se justifica, pero realmente si tú sabes que no tienes precisión en la altitud de vuelo, y pones a 2 aviones que vayan a 1000 pies, que son 300 metros, pues estamos de acuerdo que no eres proactivo, ¿no? Estás poniendo en riesgo. Entonces también ahí deben de apechugar la parte que ellos... Lo más adecuado sería no volverlos a poner en una situación similar, que al final de cuentas no tienen la tecnología y vas a poner en riesgo la propia operación. Como consecuencia del accidente, se abrieron más pasillos aéreos destinados a los vuelos comerciales. En general, la seguridad aeronáutica ha mejorado. Hay más concienciación acerca de la seguridad. Una tecnología anticuada y la poca comunicación provocaron este accidente. Pero como en cualquier otro, fue una sucesión de acontecimientos lo que provocó el desastre. Retrospectivamente, fue mala suerte que esa gente se cruzara en el cielo esa noche. Solo hay una posibilidad entre 1 millón de que algo así ocurra. Sin duda existían dispositivos que podían haber ayudado, como un sistema de alerta de tránsito y evitación de colisiones. Pero, sinceramente, creo que se están realizando avances en ese campo. A mí no me preocupa volar. Supongo que es el destino. Lo que sí doy gracias es de no haber permanecido allí 5 minutos más. Eso seguro. VK Data tuvo una larga carrera como controlador aéreo. Hoy en día trabaja en un centro formando a futuros controladores aéreos. Soy instructor de controladores aéreos. Soy adicto a mi trabajo. Me apasiona, en serio. Data, que en un principio fue considerado sospechoso de haber provocado el accidente, ayudó a implementar los cambios que harían que el aeropuerto de Nueva Delhi fuese más seguro. Sus esfuerzos han dado resultado. Hoy en día por el aeropuerto pasan 20 millones de pasajeros al año. Desde que se instaló el nuevo radar y se habilitaron más pasillos, no ha vuelto a haber ningún accidente mortal en este aeropuerto. Entonces siempre es importante analizar nuestra matriz de riesgo, en qué
¿En qué nivel estamos? ¿Estamos en una región no tolerable, tolerable o aceptable? Lógicamente aquí fue una catástrofe aérea, estamos fuera de. Entonces, al final de cuentas hay que implementar nuevos procedimientos, nuevos procesos para evitar que vuelva a pasar ese accidente, ¿no? En este caso, en el accidente de Nueva Delhi, pues se implementó nuevas llegadas codificadas, salidas codificadas para evitar que vuelvan a poner dos aviones en el mismo rumbo, ¿no? Y evitar que pues, posiblemente choquen. Entonces, la tecnología también favoreció mucho el TICAS, pues es el que les avisa ya a los pilotos, y de cierta manera se implementaron los procedimientos. ¿Vale? Pues vámonos.